En un nuevo balance, las ISAPRES continúan reportando pérdidas, las que solo durante este 2022 llegan a los 73.000 millones de pesos. Vamos a conversar sobre el momento que están viviendo las ISAPRES en este escenario de reforma, de cambio constitucional, de cambio en el sistema. Vamos a conversar aquí en el estudio con el presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, Gonzalo Simón. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las ISAPRES, desde un tiempo a la fecha, desde el que se está cambiando el sistema, que se quiere cambiar el sistema de salud a través de la propuesta del gobierno, también está planteado el cambio en el texto constitucional. Hay bastantes movimientos que los tienen complicados y ahora ustedes dan a conocer estos 73.000 millones de pérdidas en el sistema que se suman a pérdidas de años anteriores. Primero, ¿cómo explican ustedes estas pérdidas? Las pérdidas se explican porque el año 2020, desde el año 2020 en adelante, se congelaron los precios. O sea, el año 2020, el año 2021 y hasta el primer semestre del año 2022, los precios quedaron congelados. Durante ese periodo, como era de esperarse, después del 2020 la pandemia, se puso al día la atención de salud, se normalizó la atención de salud y creció por sobre lo que tenía que ser. Durante ese mismo periodo, las licencias médicas crecieron de manera muy importante y simultáneamente la judicialización fue creciendo también. La mezcla de todas esas situaciones ha llevado al sistema a una situación deficitaria, tanto el año 2021 con 148.000 millones como en el primer semestre del año 2022 con 73.000 millones. Se lo preguntaba porque lo que uno ve es que, por ejemplo, en el año 2020 lo que hubo fueron prestaciones COVID, 2021 también. Por lo tanto, hay muchísimas prestaciones que no se otorgaron, que son cirugía. De hecho, los pabellones estuvieron cerrados, salvo para excepciones particularísimas, emergencias. Y uno dice, las ISAPRES no pagaron ese tipo de prestaciones que son en general muy caras. Lo que sí pagaron fue prestaciones COVID y licencias médicas. Licencia médica y prestaciones COVID, el volumen es tan grande que es más que lo que hubieran gastado si se hubieran realizado las prestaciones normales de un año. Lo que sucede, Matilde, y tú lo dices muy bien, es que efectivamente durante el año 2020 se produjo una baja en la demanda de atenciones normales. Las personas difirieron su atención. Pero el año 2021 eso cambió. La verdad es que, no obstante la pandemia aún perduró, las personas empezaron a retomar su atención normal. Entonces lo que sucedió el año 2021 es que las personas volvieron a la atención y las personas que estaban atrasadas de su atención también volvieron a solicitarla. Entonces se produjo esa doble demanda de atención de salud que hubo que cumplir con ella, aparte, digamos, de la evolución de las licencias médicas. Todo esto bajo un régimen en que los precios estaban congelados. Precios que estaban congelados, ustedes también hacen el alza que estaba permitido por ley y esa alza finalmente se para a través de la justicia. Eso, ¿qué representa también para la industria en términos de certeza? Eso es muy importante, Matilde, muy importante. Efectivamente, el tema de la judicialización no es un tema nuevo, es un tema que viene sucediendo por varios años. Los tribunales les solicitaron al Congreso y al Ejecutivo que hiciera alguna modificación legal para hacerse cargo de esto. El Congreso y el Ejecutivo, efectivamente, el año pasado, lo que hicieron fue procesar una ley, tramitar una ley y en junio estuvo lista lo que se llama la Ley 21.350. Esa ley se aplicó por primera vez este año y lo que hacía era quitarle la facultad a la ISAPRE y traspasársela al superintendente. Y en la práctica, en este primer año de aplicación de esta ley, hemos visto de que todavía se mantiene la incerteza, porque no obstante existe esa ley, no obstante las ISAPRES cumplieron con todo lo que la ley dice, de todas maneras, tanto la superintendencia como los tribunales han acogido los reclamos que han planteado los cotizantes. Porque era un tope, un máximo el que podían subir y todas subieron al máximo. Perfecto, lo que era que la superintendencia primero calculó la evolución de los costos, junto con el INE, lo hicieron ellos. El resultado fue que la evolución de los costos durante los últimos 3 años fue de un 30%.
estableció la superintendencia un máximo de alza de un 7,6%, que es lo que tú indicas. Y la ISAPRE lo que hicieron fue seguir el procedimiento y aplicar esa alza del 7,6%, monto que no va a ser suficiente para equilibrar la situación de ingreso y gasto, pero que sin embargo lo que va a hacer es que efectivamente va a aliviar en algo la situación. Pero la gran duda es que, no obstante, se cumplió con todo eso. Hoy día vemos que efectivamente a través de la superintendencia y de los tribunales se están acogiendo y procesando estos reclamos. Ahora, también entre medio hubo una declaración bastante poco feliz por parte de Colmena, que se planteaba que la judicialización iba a ser en contra de los afiliados que reclamaran por esta alza. Bueno, fue tan poco feliz que salió el gerente, pero eso tampoco contribuye a la imagen de las ISAPRE en un momento tan difícil como este. Bueno, no me puedo referir en realidad al caso particular de alguna institución. La Asociación de ISAPRE representa a 6 instituciones en particular. Lo que se analiza son los temas generales que el sector mira y trata de responder a aquellos temas que son de efecto general. Bueno, pero yendo al tema de las pérdidas y a la situación financiera en la que se encuentran las ISAPRES, hay una mesa de trabajo con el gobierno, pero ahora, durante esta jornada, la ministra de Salud, Begoña Yarza, dice que las ISAPRES podrían superar este mal momento apelando a las ganancias que han obtenido en los años anteriores. Ella dice, comillas, la cito, nos imaginamos que hay una provisión de recursos como institución de seguridad social para que en estos momentos de disminución de recursos puedan salvar ese daño. ¿Eso puede ser así o está equivocada la ministra? Matilde, tú en lo que indicas, en realidad indicas 2 conceptos. Uno es el de la mesa de trabajo, que efectivamente nosotros tuvimos una reunión el martes de la semana pasada en el Ministerio de Salud, en el cual fuimos a plantearle y a informarla respecto de la crítica situación que estaban las ISAPRES. A raíz de esa reunión, la ministra planteó la constitución de una mesa de trabajo. Pero nosotros al día de hoy la verdad es que no hemos recibido todavía ninguna invitación a participar, no sabemos cuál es el contenido y los temas a revisar y esperamos que esto sea en el cortísimo plazo porque la situación de la ISAPRE es muy crítica y por lo tanto necesita hacerse cargo de los problemas que están viviendo en el muy corto plazo. Entonces, eso es en lo que respecta a la mesa de trabajo. ¿Y tu segunda pregunta era? Lo segundo son las declaraciones de la ministra, que en definitiva lo que ella dice Sí. es que ustedes muestran pérdidas ahora, pero las ganancias anteriores aparentemente eran muy altas o fueron tan altas que les debieran permitir superar este momento. Correcto. Ese mismo tema, de alguna manera, nosotros lo tocamos en la reunión. Lo que nosotros indicamos es lo siguiente. Efectivamente, en los años anteriores han habido años en que hay superávit positivos, hay excedentes positivos por parte de la ISAPRE. Pero esos excedentes no quedan destinados en una cuenta corriente. Lo que se utiliza, esos excedentes que tienen todos los sectores, es para invertir. Se puede invertir en la propia institución, en la ISAPRE para mejorarla, se puede invertir en el sector salud, dado que son algunos grupos que pueden trabajar en el sector ¿Y utilidades? salud. O se pueden, es que las utilidades se reinvierten, no quedan disponibles en una cuenta corriente, se reinvierten. Y como tercero se pueden invertir en alguna otra institución, por lo tanto no están ahí disponibles para ser usados. Ese en general es el uso de la... O sea, no existe este colchón entre comillas. Ese colchón está invertido en alguna otra... Y esa es la forma como los países se van desarrollando, esa es la forma como el sector se va desarrollando. Eso es lo que ha permitido que Chile, en el sector privado, tenga una red de atención de salud de muy buen nivel. Entonces, en realidad eso no existe. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista específico de los números, la pérdida del último año y medio, que son lo que ocurrió el año 2021 y lo que ocurrió el año 2022, eso es equivalente a todo el excedente que se produjo en los 4 años anteriores, para ver el tamaño y la magnitud de lo que se está viviendo el día de hoy. Por lo tanto, en este escenario, ¿qué es lo que puede ocurrir con las ISAPRES? Porque hay algunas ISAPRES que dicen esto pudiera llevarnos al precipicio. ¿Qué pasa cuando se lleva al precipicio? Que hay un porcentaje de los 3,5 millones de personas que se atienden en las ISAPRES, que cotizan y que el sistema de salud que tienen es la salud privada, se van a quedar sin su aseguradora, por lo tanto tendrían que emigrar rápidamente al sector público que difícilmente pudiera acogerlos, pudiera absorberlos en un tiempo tan rápido. Por lo tanto, ahí hay una situación grave para las autoridades
que me imagino ustedes plantean que se tienen que hacer cargo. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir si esta situación se mantiene? Correcto. Precisamente por eso que nosotros estamos tratando de alertar respecto a esta situación, que esta es una crisis efectiva que puede suceder en semanas, a lo más meses, que es inminente que esto suceda. ¿Con cuántas ISAPRES pudiera suceder de forma inminente? Porque aquí tenemos los resultados financieros de las ISAPRES, hay algunas que tienen más, menos pérdidas. ¿Cuántas de estas efectivamente están en ese riesgo? Están todas en el mismo riesgo. Pero hay algunas que tienen más pérdidas que otras. No pongamos nombres porque tal vez eso puede asustar a los afiliados, pero ¿estamos hablando de qué? Como digo, lo que estamos hablando es que efectivamente en semanas o meses puede ocurrir esto. Y esto efectivamente tiene un efecto muy importante porque primero no tiene que ver exclusivamente con los 3 millones de personas que están en ISAPRE que se ven directamente afectados, eso ninguna duda. Pero aparte de eso hay que tener presente de que la red privada de salud se financia en un 60% por los pagos que hacen las ISAPRE. Por lo tanto, también se ve afectada la red privada de salud. La red privada de salud, además, no solo atiende a los 3 millones de personas que están en ISAPRE, sino que además de eso, atiende anualmente al 50% de las personas que se atienden en el FONASA. Y por último, al tener ese efecto en relación con las personas que se atienden del FONASA en la red privada, también puede afectar las listas de espera y la oportunidad del sector público. Por eso que nosotros pensamos que es muy importante que el gobierno se dé cuenta de que existe esta crisis y de que veamos caminos para poder buscar alguna salida que no sea una caída abrupta del sector privado de salud. ¿Qué pasa si ocurre lo que pasó con Más Vida, donde tampoco hubo un comprador que quisiera asumir... porque me imagino que en este escenario compradores no va a haber para un ISAPRE en lo que estamos viviendo cuando se está planteando que lo que se tiende a un sistema público con un seguro privado? Correcto. Si llega a suceder que alguna ISAPRE, varias ISAPRES empiezan a caer en falla, en el fondo quiere decir que no tienen los recursos suficientes para cumplir con los beneficios. Lo que sucede es que la superintendencia lo interviene, se hace cargo de esa institución y lo que hace es que busca alguna salida. Como muy bien tú anticipaste, hoy día no hay una forma de hacer una salida porque no habría a dónde redistribuir esa cartera. Por lo tanto, después de un cierto lapso de tiempo, las personas vuelven al FONASA o se adscriben en el FONASA y siguen de ahí en adelante y la institución desaparece. Ahora, tampoco podrían cambiarse a otra ISAPRE muchos porque los que tienen preexistencia tampoco los admiten en otra ISAPRE. Correcto. Nosotros estimamos que hoy día hay alrededor de 500.000, medio millón de personas en el sistema ISAPRE que o tienen una enfermedad grave, o tienen una enfermedad crónica, o tienen una edad más avanzada, que significa que esas personas va a ser muy difícil o imposible que puedan optar a una alternativa privada de cobertura para por lo menos las enfermedades que ellos ya tienen al día de hoy. Ahora, si se piensa en una transición que sea ordenada, que represente para la industria de las ISAPRES, de las aseguradoras, algún tipo de salida de readecuación, porque en los escenarios cambiantes el que toma los riesgos y las oportunidades, el que finalmente sale a flote, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría tomar? Es muy difícil de predecir cuánto tiempo le podría tomar, porque al final el gobierno tiene que presentar un proyecto, ese proyecto tiene que ser tramitado en el Congreso y después tiene que ponerse en práctica. Nosotros lo que nos parece es que hay que poner en el centro a las personas, a los afiliados, a los beneficiarios, sobre todo a las personas que tienen alguna enfermedad, tanto del sector público como privado, y ver qué medidas se deben tomar de tal manera de impedir que hoy día se vaya a producir una situación tal que lo que haga es empeorar la situación tanto para las personas que están en el sector privado como las personas que están en el sector público, hasta llegar eventualmente a los cambios que el gobierno quiera realizar en el modelo de salud. Y en este escenario, en la reunión que todavía no se materializa, ¿qué es lo que ustedes quieren plantearle al gobierno? Lo que nosotros buscamos es algo muy sencillo. Lo que vemos hoy día es que hay una incongruencia entre lo que las leyes indican y que las ISAPRES cumplen y están obligadas a cumplir, vigilados por la superintendencia, y lo que sucede posteriormente tanto con las acciones de la superintendencia como lo de los tribunales, que por lo tanto se ordene nuevamente, funcione adecuadamente para que le dé con eso una permanencia al sistema hasta que los cambios se hayan realizado. La nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, para usted
significa, es igual al fin de las ISAPRES. Tal como está redactado hoy día en lo que a materia de salud se refiere, es el fin de las ISAPRES. Y es por algo muy sencillo. La ISAPRE, por la definición que tienen conforme a la ley actual, es que son partícipes de la seguridad social. ¿Y cómo se verifica eso? A través de dos condiciones que son muy sencillas. Una es que están facultadas para recibir la cotización legal, el 7%. La persona puede optar entre el sector público y cotizar en un ISAPRE, reciben el 7%, tienen esa autorización. Y segundo, sustituyen al Sistema Nacional de Servicios de Salud y al FONASA. Ninguna de esas dos condiciones en la redacción que está en la propuesta de Constitución se cumple. Por lo tanto, las ISAPRES ya no siguen operando en adelante. Pero, o sea, dice que se tiende a este sistema universal público, pero no dice que no puedan operar las ISAPRES. Lo que sucede es que la ISAPRE, como decía antes, reciben el 7%. Si todo el 7% va al sector público, ya no lo reciben. Y segundo, que sustituyen al Sistema Nacional de Salud. En este caso no lo va a sustituir porque todos van a tener que estar en el sistema público. Por lo tanto, las condiciones básicas de la ISAPRE no se van a cumplir. Y por lo tanto, las ISAPRES propiamente tal no tienen ningún sentido. Y de aprobarse la Constitución ahora, el 4 de septiembre, para las ISAPRES como industria, ¿no tendría ningún sentido hacer esfuerzos como para mantenerse en el sistema porque ven que van a desaparecer? Eso significa también una responsabilidad que dejan de sentir y por lo tanto pudieran cerrar y dejar a todo el mundo votado. Por ahora, efectivamente, lo que está sucediendo es que dado que el sistema está en un régimen de déficit, son los controladores los que están haciendo aportes para sostener el sistema. El propósito de esto es poder hacer efectivamente, si que se va a producir un cambio ordenado, sin afectar a la población. Lo importante es poder mantener condiciones que permitan que los controladores puedan seguir haciendo ese aporte que tenga sentido, de tal manera de evitar algún colapso en el corto plazo. Y eso pasa por el cumplimiento legal. Y eso pasa por el cumplimiento legal. Gonzalo, finalmente, ¿cómo ve usted el futuro de la industria en cuanto a transitar hacia un modelo de seguro privado? Bueno, las ISAPRES, como decía antes, desaparecen. En general los países tienen seguros complementarios. El seguro complementario es otro tipo de cobertura, no reúne las mismas condiciones de la ISAPRE. A nosotros nos parece que el país está preparado para hacer una reforma de salud. Las personas quieren una reforma de salud y se debe discutir muy en detalle. No nos parece que el hecho de que exista un sistema que tenga un plan único, que sea solidario, que sea equitativo, signifique que el sector privado no puede participar. A nosotros nos parece que el sector privado puede participar tanto a nivel asegurador como prestador, cumpliendo esas mismas condiciones. Bueno, va a ser parte de la conversación que tengan a partir de ahora, porque claramente tampoco se ve que el sistema público pudiera asumir en un tiempo razonable, breve, en las condiciones que las personas necesitan atención, esta cantidad de personas. Vamos a ver entonces, ¿usted no tiene fecha todavía para la reunión que se ha planteado que se va a tener con el Ministerio? Todavía no hemos sido formalmente convocados a una reunión, ni conocemos el contenido ni el temario que va a tener esa reunión. Muy bien. Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde. Seguimos atentos a la discusión.